Buenas tardes, queridos hermanos. No sé si tú, al igual que yo, hemos comenzado a hacer algunas cosas que al final no hemos terminado nunca. Quizá algún varón en casa, la esposa le pidió hacer algún trabajo y a lo mejor estaba bien emocionado haciendo algunas cosas, pero o no le alcanzó el tiempo durante ese día, o algo quedó inconcluso que al final no lo terminaste. Ya quizás algún joven inició una tarea y al final se le pilló el tiempo y la terminó, pero la terminó mal. Había muchas cosas que acabar. Así pueden haber muchos ejemplos donde nosotros, como seres humanos, a veces comenzamos a hacer algunas cosas y a lo mejor por falta de organización, por falta de tiempo o lo que sea, no acabamos las cosas. Pero Dios no es así. Dios no deja inconcluso nada. Él acaba siempre lo que comienza. Y justo vamos a entrar acá en el relato donde vamos a comprender que al final Dios dejó completamente terminada su obra de la creación y vamos a ver a partir del versículo número 2, capítulo 2, versículo 1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acá vemos en la declaración bíblica que Dios acabó todo. Y subraya por favor en tu Biblia esa frase porque va a ser importante durante el estudio del día de hoy. Versículo 2 dice: y acabó Dios, nuevamente la palabra, en el día séptimo la obra que hizo, y subraya también esta palabra, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo interesante, cuando vemos el relato bíblico, que no tenemos tanto detalle exacto de cómo fue todo el proceso que Dios hizo, pero sí hay algunos detalles bien interesantes que dejó el escritor bíblico Moisés para nosotros, pero lo interesante es que ya vimos en el capítulo 1 que Dios preparó todo para que podamos nosotros, la creación especial de Dios, creados a su imagen, conforme a su semejanza, pudiéramos tener un lugar donde vivir. Pero también ahora va a comenzar a darle los patrones que debemos seguir como seres humanos. Tú y yo fuimos creados por Dios con un propósito. Y el día séptimo, este día tan especial, Dios lo diseñó también para ti y para mí con una razón. Y no voy a hablar que nos vamos a congregar el día sábado ni cosas por el estilo. Vamos a estudiar mejor lo que dice el relato de Génesis y por qué razón este día es tan especial. En primer lugar, vamos a ver que Él acabó su obra, por eso es un día especial. Versículo 1 al 2 vemos que toda la obra de la creación quedó terminada, quedó completa. Incluso esa palabra que te dije que subrayaras, acabado, es una palabra en hebreo que da la idea de que no habían cabos sueltos por atar, que no habían problemas que arreglar, que no se requerían modificaciones al plan inicial, y sabemos que la creación fue perfecta de parte de Dios. Vemos Dios que lo miró cada día y cuando Él estaba satisfecho, dice el relato bíblico que vio Dios que era bueno, Él estaba complacido, estaba bien alegre con los resultados de su propia creación. Todas las cosas quedaron completas y acabadas en 6 días literales, como vimos la semana pasada. Este argumento es poderoso en contra de la doctrina evolucionista, que sugiere que la creación no es una obra acabada o terminada. Incluso hay algunas especies que van pasando o cambiando de una a otra. El universo está expandiéndose, está sin fin porque está todavía apareciendo algunas cosas que antes no habían. Pero bueno, podemos ver que incluso la ciencia está en contra de esa teoría, en contra de esas hipótesis, y está de acuerdo con la afirmación de Génesis 2:1, donde vemos que fueron acabados toda la creación. Algunas de las leyes, incluso de la física, yo no soy muy científico, pero sí estuve estudiando un poco preparando este mensaje y me llamó la atención 2 leyes de las leyes de la termodinámica, leyes físicas que son observables y son comprobables mediante el método científico, que estarían muy en contra de la teoría de la evolución. Uno es la primera ley de la termodinámica. Esta ley tiene que ver con la conservación de la energía.
dice, en términos bien sencillos para entender a nosotros, los que no somos tan científicos, sé que algunos quizás sí lo son en casa, algunos son bien estudiosos en cuanto a las ciencias, pero bueno, gente más sencilla como yo, quizás como tú que estás viendo a lo mejor este estudio, y a lo mejor tú te preguntarás, ¿y qué dice la ley de la termodinámica, la primera ley? Bueno, en términos sencillos dice que la energía no puede ni destruirse ni crearse. Einstein, un gran científico, él postuló en una de sus teorías científicas un famoso teorema que explica que también la masa de todo nuestro universo es energía. Enseña que la materia es una forma de energía y esto implicaría que también la materia, al igual que la energía, no puede ni destruirse ni crearse, solo puede transformarse en otra fuente o otra forma de energía dentro de un mismo sistema. En otras palabras, muchos de nosotros aprendimos en biología en el colegio que la materia no se puede destruir ni se puede crear. Está todo dentro de un propio sistema. Este universo es un sistema cerrado, donde el universo en sí no puede crear nueva materia, ni tampoco puede destruirse esta energía, más bien se va traspasando de un estado a otro de energía. Es decir, que nuestro universo ordenado es un sistema que ha sido acabado y que su energía permanece constante, solamente que sufre algunas modificaciones dentro del mismo sistema. Eso significa que si la teoría de la evolución fuese cierta, podría aparecer nueva materia o podría destruirse alguna materia. Por definición, el universo, según los científicos, incluye toda la materia y energía que existe. En resumen, según esta ley de la termodinámica, la primera ley descarta la posibilidad de una creación progresiva, como la teoría naturalista evolucionista está planteando el día de hoy. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿de dónde salió toda la materia y energía del universo? La respuesta viene de la afirmación bíblica del capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Capítulo 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios comenzó su obra y Dios acabó su obra. Es un universo que Dios fue aquel que trajo a existencia de la nada todo lo que existe. Eso es la primera ley de la termodinámica, explica y confirma la afirmación bíblica. Incluso la segunda ley de la termodinámica también me llamó la atención y dice, según los argumentos, enuncia que la cantidad total de entropía en la naturaleza va en aumento. Entropía es una medida del desorden, la decadencia y la arbitrariedad de un sistema. Bueno, en palabras sencillas, simplemente, todas las cosas se van desgastando y agotando. Lo que enseña la ley de la termodinámica es algo tan sencillo que tú lo puedes comprobar en tu casa. Si tú dejas una manzana afuera de la casa por un tiempo, elige la más bonita que tengas en casa y la dejas a la intemperie. Después de un tiempo, quizás unos días, unas semanas, esa manzana no va a lucir mejor, más bien se va a degradar. Incluso todos los organismos vivos y toda la materia va en desgaste, va degradándose, no va evolucionando, no va mejorando. Van del orden al desorden, nunca del caos al orden como sugiere la teoría de la evolución, que a través de una gran explosión llegó a ordenarse todo como lo vemos hoy en día. Todas las cosas en el universo tienen un decaimiento, se van deteriorando. Incluso Hebreos 1, fíjate lo que dice la Biblia en el versículo 10 al 11, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Bueno, aquí está dando la ilustración de la ropa. Quizás muchos de nosotros compramos ropa de forma regular, algunos que van en crecimiento, bueno, necesitan ropa para que no le quede todo corto, los pantalones no lo usen como quizás este cantante antiguo que ya está muerto, que tenía los pantalones y se le veían las calcetas. Bueno, tú sabes de quién estoy hablando, pero algunos por tema de tamaño necesitan ropa nueva, pero otros porque van desgastándose. A veces si ocupamos mucho una prenda,
no mejora, se desgasta. En el universo todo tiene una edad de término, todo tiene una fecha de término. Incluso estos cielos, esta tierra, esta creación, la verdad, hermanos, siendo súper honestos contigo, vamos a perder mucho tiempo si solamente buscamos con nuestras vidas cuidarla y conservarla, porque según el relato de la Biblia, parece que estos cielos van a pasar y todo esto se va a destruir y Dios nos va a dar a sus hijos un lugar nuevo, unos cielos nuevos, una tierra nueva, donde vamos a vivir por la eternidad. Este no es nuestro lugar eterno, hermanos. Estamos de pasadita por acá nomás. Y es algo que nosotros tenemos que comprender. El universo no tiene una edad avanzada como proponen los naturalistas. Más bien, si tuviésemos, de acuerdo a la evidencia científica actual, y estuviéramos de acuerdo con ella, más bien apunta a una creación más reciente como lo que enseña la Biblia, donde hubo un comienzo, donde empezó con la intervención de Dios y a través de eso pudo desarrollarse todo lo que vemos hoy en día, en 6 días literales. Y vemos que la Tierra en sí, incluso con las formas de medición que tenemos actualmente, estarían algunos geólogos incluso no tan convencidos con la edad de nuestra Tierra, porque según los métodos de datación de la misma Tierra, no es exacto y en algunos casos hay muchas variaciones entre miles de años y miles de millones de años de un mismo registro de una misma Tierra. Eso significa que los métodos que tenemos actualmente no pueden determinar realmente la edad real que tiene nuestra Tierra, pero según algunos científicos apuntan a una creación más reciente diseñada por un ser sobrenatural que trajo todo a la existencia. Eso significa que fue el relato que vemos en la Biblia, Dios mismo, que trajo la existencia. Dios diseñó el universo completo para que se mantuviese funcionando en el tiempo que Él ha fijado. Sabemos que Él está en control de todo, sabemos que Él es soberano. Y vemos en el relato bíblico, Salmo 104, el versículo 24 dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra está llena de tus beneficios». Versículo 31, «Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras». Es interesante ver que cuando empezó el 7º día, vio Dios que todo acabó y ahora está Dios alegrándose en su creación. Él acabó la obra, Dios creó de la nada el universo entero con todas sus maravillas incontables y lo dejó terminado en un estado de perfección total en el término del 6º día. Ahora, fíjate que la misma Biblia corrobora este relato. Más adelante, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 9 al 11, dice: «6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó». Y esto nos lleva al segundo enunciado. ¿Por qué este día es tan especial? En primer lugar, vimos que es especial para Dios porque Él acabó su obra. Sabemos que la ciencia está de acuerdo con ese universo que fue una creación acabada. Pero también es especial porque Dios reposó. Al acabar su trabajo con perfección consumada, Dios reposó. Esto no significa que le pasa a Dios lo mismo que a nosotros, que trabajamos fuerte un día completo y de repente llegamos al fin de nuestro día un poco agotados, necesitamos comer, necesitamos descansar para poder recobrar energía. Esa no es la idea del pasaje. Incluso en el versículo 2 dice: «Y acabó Dios en el día 7º, la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra». Esta idea de reposó es la palabra en hebreo Shabbat, de donde viene la idea del día sábado. Significa que Él se abstuvo en ese momento de realizar más obra. Él vio en 6 días que quedó todo completamente perfecto y acabado, y el 7º día dijo: la verdad, no tengo que seguir creando más estrellas en el universo, más planetas en las constelaciones, no tengo que crear más animales en diferentes ecosistemas.
No, ya acabé la obra. Hice algo perfecto además, hice una creación especial, el ser humano, ya no tengo que seguir trabajando, mejor decidiré dejar de crear en este universo material. Incluso Isaías 40:28 nos enseña que esa idea equivocada de tener a un Dios cansado no es bíblica. Incluso dice en el versículo 28, no has oído que Dios, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Acá el profeta está diciendo, Dios no se cansa, no se desfallece, no necesita recobrar energía. Es interesante ver la declaración bíblica. Entonces, ¿por qué Dios tomó un tiempo de reposar, de dejar de seguir trabajando en la obra de la creación? Bueno, por varias razones. Y como dije al comienzo, también este día y el capítulo 2 nos va a servir como un patrón para nosotros, para que la creación creada por Dios, dada por Dios, podamos seguir algunos patrones de Él mismo en cuanto a nuestra vida. Nuestras vidas tienen un propósito. Y sabes que Dios en el séptimo día nos iba a servir en primer lugar como señal entre Dios y su pueblo especial. Vemos que en el capítulo 2 de Génesis está hablando del séptimo día, pero en el libro de Éxodo, al pueblo, a la nación escogida por él, Israel, va a darle un propósito adicional a este séptimo día. Vemos que en el capítulo 31 de Éxodo, versículo 17, dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Dios se detuvo de crear para deleitarse en su pueblo, en sus criaturas. No quiere decir que Dios está sin hacer nada hoy en día. Incluso en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo, el Dios creador, Él está sosteniendo todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él sustenta y gobierna todas las cosas. Incluso vemos que Dios sigue trabajando, pero no de una forma creando como en los 6 días de la creación, más bien Él sigue trabajando en la vida de las personas. Vemos en Juan 5:17, Jesús le respondió a algunos líderes religiosos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí no se instituye ninguna ordenanza en Génesis acerca de guardar el séptimo día en el sentido de la ley ceremonial que tenía Israel en aquel entonces. Adán no tenía ninguna restricción de lo que podía o lo que no podía hacer en el día de reposo. Todo eso llegó después cuando fue entregada la ley a Israel. En ese momento comenzó a aplicarse para el pueblo escogido de Dios algunas implicancias. Había muchas prohibiciones que Dios había dado claramente en la ley, pero después también algunos líderes religiosos fueron colocando algunas prohibiciones adicionales que Dios no había dado. Habían añadido palabras y vamos a ver que eso nunca a Dios le ha agradado. Dios nos dice que no debemos añadir ni quitar a lo que Él ha dicho. Incluso parece que Eva hizo eso un poco en el capítulo 3, pero no nos adelantemos. Vamos a ver que para Dios el añadir cosas no le agrada. Trae a otros esclavitud donde Él ha dado libertad. Los israelitas debían apartar ese día de reposo para deleitarse en su Creador. Él escogió ese día especial para descansar, pero también para que nosotros, en algún caso, y en especial el pueblo de Israel, como vemos en Isaías 58, pudieran deleitarse en Dios. Incluso el versículo 14 de ese capítulo dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer. Y sigue hablando ahí el relato, pero antes en el 13 está hablando de que ese día en especial era un día glorioso, era un día de delicia, un día santo que ellos iban a guardar, no andando en sus propios caminos, sino buscando la dirección de Dios. El israelita, el judío, ese día era para dejar por lo menos una pausa durante la semana y poder considerar, ¿estoy viviendo para mí o estoy viviendo para Dios? ¿Estoy deleitándome solo en mí, en lo que yo estoy obteniendo, en cómo voy dirigiendo mi familia, o me estoy deleitando en Dios? A lo mejor estoy tan atareado que me estoy apartando de Dios en vez de estar consagrado a Él.
¿Sabes que ese día era un día especial para trabajar en su comunión el pueblo de Israel? Las observaciones de ese día de reposo no eran de carácter para nosotros, la iglesia de Dios. Más bien era para Israel, que se veían para recordar la creación y la relación perfecta inicial que tenía en el inicio de la creación Dios con Israel. Estos aspectos ceremoniales y sacerdotales fueron abolidos bajo el nuevo pacto. Sabemos que Cristo ya cumplió muchos de esos aspectos ceremoniales, muchos de esos aspectos de guardar reposo. Los cristianos no tenemos la obligación, hermanos, de someternos a estos aspectos como guardar el día de reposo sin hacer nada, sin trabajar. Más bien, el modo de guardar el sábado entre los israelitas fue ordenado por la ley, con el fin de ser efectivo bajo las ordenanzas de Dios hasta la llegada del que iba a cumplir la ley, que era Cristo Jesús. Debemos recordar que todo el tiempo es de Dios, no solamente un día, hermanos. No solamente nosotros nos detenemos el día sábado a adorar a Dios, más bien nuestras vidas enteras deben estar adorando a Dios cada día, hermanos. Dios también nos provee el descanso necesario para que nosotros podamos también entender que somos criaturas. No somos el Dios creador. Nosotros nos cansamos, hermanos. Nosotros nos agotamos. El séptimo día es un patrón también que Dios creó para que tú y yo podamos detenernos un poco y descansar. El considerar el sábado como una señal de pacto para la iglesia es cerrar en lo que enseña la Escritura. La iglesia no es Israel, hermano. Más bien vemos claramente en el Nuevo Testamento que los escritores hicieron la diferencia, que la iglesia no es el Israel espiritual como algunas religiones están enseñando hoy en día. Más bien la iglesia es un pueblo interesantemente unido entre judíos y gentiles, todos los que no son cristianos, los que no son judíos, y ellos a través de su salvación en Cristo Jesús, su fe y arrepentimiento en Él, pueden ser considerados un nuevo pueblo para con Dios, que es la iglesia. Israel no cumplió la ley de Dios, incluso añadió muchas cosas. Por eso Cristo rechazó la tradición de los israelitas. Cristo trabajó, ayudó en el día de reposo, hizo milagros. Incluso Él, como es nuestro modelo a seguir, nos enseñó que la verdad del día de reposo no es algo que tenemos que venerar hoy en día. En Marcos 2:27 dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa de reposo. ¿Por qué? Porque en el libro de Marcos vemos que los líderes religiosos estaban añadiendo tantas cosas que no tenían que hacer, que podrían ser un trabajo, incluso que iba a impedir su comunión con el Señor, iba a impedir esa delicia, esa santidad, ese deleite que los israelitas tenían que disfrutar en su relación y comunión con el Señor. Sabemos que Cristo es nuestro descanso. Él es el Señor del día de reposo. Nuestro descanso es Cristo mismo. Él nos ayuda a descansar del pecado. Él nos ayuda a descansar de la carne, de las preocupaciones, de las ansiedades, de lo que agota nuestra alma. Nuestro descanso no depende de un día, sino del Señor que nos da los días, hermanos. El día de reposo, Dios lo instauró como un patrón del ritmo de vida del ser humano, de trabajar 6 días y descansar 1. De estar esforzándose en cumplir con las obligaciones de este mundo, pero también estar viviendo siempre recordando que podemos hallar descanso en nuestro Dios. Él también acabó la obra, él reposó, pero también este día es especial porque Él lo bendijo. Versículo 3 de Génesis 2 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta idea de santificó tiene la idea de ser santo. Dios hizo este día algo santo. La idea de comunicar, de ser algo apartado, consagrado para Dios ese día. Ese día la gente tenía que recordar, apartarse para vivir de toda su forma de ser para la gloria del Señor. Dios creó todo y el séptimo día es un recordatorio, como decía antes, que Dios es el creador y que nosotros fuimos creados para relacionarnos con Él y glorificarle. Así como los creyentes nos reunimos el domingo, el primer día de la semana, para celebrar la obra culminada y acabada perfecta del Salvador, Cristo Jesús, que hizo por nosotros para que pudiéramos tener perdón de pecados.
y esa obra fue culminada en la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Ese fue el patrón incluso que tomó la iglesia de poder reunirse a celebrar esa obra terminada. Bueno, era algo muy similar en los tiempos del Antiguo Testamento con el día sábado, que el israelita tenía que recordar que Dios había hecho todo en 6 días y el séptimo día había acabado la obra de la creación. Ese día descansó, no solamente como porque él necesitaba descansar, ya sabemos que Dios no se cansa, sino que como una señal para nosotros, para hacer una pausa y contemplar a Dios sin las distracciones regulares. ¿Te ha pasado que a lo mejor día a día quieres tomar un tiempo, apartar un tiempo para el Señor, pero hay tantas obligaciones y tantas cosas que te agobian que a veces pasa un día completo y no tomas la Biblia, no estás orando con Dios? Bueno, Dios casi con el séptimo día estaba obligando a la humanidad a hacer una pausa obligatoria y decir, contémpleme a mí. Tomen en cuenta la relación conmigo. Vemos que también lo bendijo. Esa palabra en el hebreo es barak, que tiene la idea de una obra buena, perfecta, que Dios estaba hablando bien de ese día en particular. Nosotros tenemos que admitir que la obra de Dios es buena, es perfecta, y cualquier forma de estar en contra de esa afirmación inicial, sabemos que, bueno, el plan inicial de Dios es perfecto y que luego el hombre, por su desobediencia, por el pecado, echó a perder la obra de creación, la creación misma está gimiendo a una, Romanos 8, incluso nuestros mismos cuerpos están afectados por el pecado, de ahí vienen las enfermedades, de ahí vienen muchas de las dolencias que tenemos. No es que Dios nos creó con enfermedades, sino que fue consecuencia directa del pecado, pero nosotros podemos recordar que ese día también Dios vio toda su obra y Él bendijo su obra inicial. Incluso vemos que el plan de Dios en la redención posterior era elegir un pueblo del cual iba a venir un Salvador que iba a redimir y bendecir a todas las familias de la tierra a través del Evangelio, a través de la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque sabemos que Dios no se queda contento con empezar algo y bueno, está todo estropeado y bueno, lo dejo ahí nomás. Más bien Él termina lo que inicia. Y de eso se trata esta parte, que Él acabó su obra. Y Dios no hace las cosas a medias, hermanos. Quizás hay algunas aplicaciones rápidamente que podemos tomar para nuestras vidas, que podemos aprovechar de este relato del libro de Génesis. En primer lugar, en la primera aplicación, debes entender que Dios siempre acaba lo que comienza. Inició en nosotros una obra en el momento de salvarnos. Y Él va a ir perfeccionando esa obra. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando estamos frustrados a veces por nuestro pecado, frustrados porque no hay tanta madurez en nuestra vida, a veces queremos tirar la toalla, debemos recordar que Él prometió que iba a continuar trabajando con nosotros. Él no nos desecha, hermanos. Él no intenta una vez con nosotros y luego nos desampara. No, Él termina lo que Él ha prometido. Él completa su obra de santificación en nuestra vida. Por eso debemos seguir confiando en Dios. Debemos seguir apartándonos del pecado. Debemos seguir consagrándonos a Dios. Si Dios santificó el día de reposo, hermanos, Él puede santificar tu vida, puede santificar mi vida. Solo debes estar dispuesto a rendir tu vida al Señor. En segundo lugar, segunda aplicación, nuestro reposo solo se encuentra en Dios. Puedes tener todas las vacaciones del mundo, puedes desconectarte de todo, apagar el celular, tratar de vivir en una burbuja incluso, pero tu alma nunca va a descansar de las cosas que realmente tiene que descansar si no está escondida y reposando en Dios. Tu alma no tendrá descanso si está lejos de Dios. Por eso, por más que estemos descansando en la parte física, si no aprendemos a descansar en las cosas espirituales, nunca vamos a vivir el plan y el propósito que Dios nos ha creado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. Hermano, vaya al Señor, descanse en Él, que su alma descanse de las aflicciones, de las ansiedades, de todo lo que el mundo te agobia a tu alma y te la trabaja. Más bien el Señor quiere tomar todas esas cargas y darte descanso a tu alma. En tercer lugar, vive bendiciendo a Dios. Hermano, Dios bendijo este día.
Pero no solamente este día, también te ha bendecido a ti en toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Si tú eres salvo, ya tienes toda bendición. Dice el libro de Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A veces cristianos oran y dicen, Señor, bendíceme, pero Él ya te ha bendecido en todo a través de la persona de Cristo. Tienes muchas bendiciones guardadas para el día que lleguemos al cielo con Él, a la eternidad. No necesitamos nada más que Cristo. Cristo es lo único que necesita nuestra alma. Tenemos una gran herencia guardada para nosotros en los cielos. Por eso tú y yo podemos agradecer hoy en día a Dios porque Él es bueno. Debemos agradecer a Dios por sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, dice el Salmos 103:2. ¿Te das cuenta que somos enormemente bendecidos por nuestro Dios? ¿Y cómo respondemos ante Él? Viviendo para Él. Que tu vida sea para glorificarle, que tu familia sea para glorificarle, que todo lo que tienes sea para glorificarle, hermano. ¿Sabes qué? Entender que Dios acabó todo debe desafiar nuestro intelecto a vivir conforme al libro, la palabra de Dios, pero también debe desafiar nuestras almas a hallar descanso en Él, a entender que muchas de las cosas que estamos luchando hoy en día, Dios ha preparado un lugar perfecto, cuerpos nuevos, para que vivamos la eternidad en una relación y comunión con Él. Y si tú el día de hoy estás con nosotros y no eres un hijo de Dios, lamentablemente esas verdades no se aplican para ti. Pero tú puedes ser salvo el día de hoy si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo. Podemos ayudarte con la Biblia y mostrarte cómo tú puedes ser salvo el día de hoy. Por favor, escríbenos, queremos ayudarte, queremos servir a tu vida, a tu familia. Pero si tú ya eres salvo, te quiero invitar a considerar estos principios que estuvimos estudiando y poder vivir para nuestro Creador. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo donde consideramos, Señor, tus bondades, tus beneficios, y te queremos rogar ahora, Señor, que nos ayudes a vivir todas nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Padre, ayúdanos a poder considerarlo y hallar descanso en nuestra alma en ti, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.